¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Flores, alumno de octavo B de la carrera de Ingeniería Software en Unipoli. Vamos a comenzar con la explicación del proyecto de inteligencia artificial con el motivo de Regus o finales. Entonces, bueno, el objetivo del proyecto, aquí tengo una captura de cuando se me dio la explicación, es crear representar dos arreglos en forma de matriz, por así decirlo, los cuales van a comenzar sin, por así decirlo, sin valores, se podría decir sin cero. Entonces, lo que tiene que hacer el proyecto es generar gráficamente, bueno, representar gráficamente los dos arreglos, y estos dos arreglos, cada que yo quiera cambiar, se les agregaría un valor de uno. Bueno, cuando los dos arreglos ya tengan ¿cómo se llama? Sus valores ya indicados, lo que va a pasar es que va a existir, bueno, existe un botón de automático, por así decirlo, que va a rellenar automáticamente los valores que falten en los dos arreglos ya juntos, y los valores que se encuentren, por así decirlo, entre un uno y otro uno se van a representar de otra forma. Si lo vemos de algo más explicado ya, voy a mostrar lo que tengo aquí ya. Entonces, por ejemplo, vamos a generar los dos arreglos, por así decirlo. Obviamente se tienen que dar como la imagen dice. Tenemos que darle nosotros el valor de x y y, por así decirlo, como un plano cartesiano. Entonces, vamos a generar los dos arreglos de 3 por 3, por así decirlo. Y bien, aquí se generan la representación de los arreglos. Entonces, a lo que me refería es que cuando yo, por ejemplo, aquí se está representando, por así decirlo, todos en cero. Entonces, cuando yo hago esto, se están cambiando los valores en el código. Y bueno, esto es lo que se pedía en la primera parte. Y después de eso, cuando yo dé al botón de generar automáticamente, lo que va a pasar es que los valores que queden solos, en este caso, se van a rellenar con valores, en este caso un uno, y los que se encuentren dentro de los dos arreglos se van a representar de otro color. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, si hablamos en posiciones, por ejemplo, la posición cero 0, aquí hay uno, y luego posición cero y uno, aquí hay uno, y luego pues ya acá posición cero y 2 hay otro, y posición 2 0 hay uno. Entonces, por ejemplo, si este es el arreglo uno y este es el arreglo 2, y yo quisiera que se representara, por así decirlo, que se junten, por ejemplo, este y poner este también aquí. Cuando yo genero el grid, lo que pasa es que los colores azul, el color azul representa los que se quedaron, por así decirlo, libres, y los rojos los que se juntan en el grid. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vemos en estos dos arreglos, estamos viendo que en estas posiciones, por ejemplo, en esta esquina y en esta esquina está azul. Entonces, ya generado aquí se muestra que ya está generado en azul. Y por ejemplo el de aquí en la esquina, acá no hay tampoco, entonces quedaría libre como azul. Y los que se encuentran serían, por ejemplo, estos dos. El de la parte de, por ejemplo, las posiciones cero 1 y uno 1. Y si se fija, aquí ya están generados en rojo. Y bueno, ¿cómo se logra todo esto? El programa está hecho principalmente en JavaScript, en el lenguaje de HTML. Entonces, lo único que, bueno, la parte lógica está enfocada principalmente en JavaScript, y la parte de la interfaz está enfocada pues en HTML. Y bueno, el código, a simple vista, lo primero es incluir las librerías. Declaro los títulos que se muestran aquí, solamente estos y un separador. Tengo los input, que lo que hacen es tomar el valor de y y el valor de x, igual dándole su ID. Y con los botones es donde empiezo ya yo a generar código. Entonces, en el botón de generar arrays, lo que hace principalmente es generar los dos primeros arrays con los que se van a trabajar. Y si ya nos vamos a la función de generar arrays, empezaría aquí. Bueno, en la parte del script, lo que hago al principio es generar dos variables que sea valor de x y y para almacenarlas y así poderlas usarlas globalmente.
Aquí genero ya la matriz 1 y la matriz 2, que lo que van a hacer es representar el... Bueno, de hecho esta no nos está siendo utilizada, solamente era de prueba. Entonces, bueno, de todas formas no lo voy a borrar por cualquier cosa. Entonces lo que hago es generar las dos matrices, las declaro. Y estas dos matrices lo que hago es principal, como en JavaScript, siendo literalmente Java, no se maneja de igual forma las matrices como en Java. Ya ve que en Java se declaran mediante dos corchetes y ya se pueden ir utilizando. Aquí el truco está en que como Java usa matrices multidimensionales, por así decirlo, los arreglos, obviamente una matriz son dos arreglos, varios arreglos juntos. Entonces aquí lo que hacemos es generar las dos matrices con el valor de x. Entonces esto representaría la medida de x. Y al momento de que yo genere en el botón de generar arrays, lo que hago es que almaceno los valores de x y y que agarro de los dos inputs y los guardo en las variables globales que voy a seguir utilizando en el código. Y lo que hago es hacer es que en las matrices, en cada matriz, por ejemplo aquí en la matriz 1 y acá en la matriz 2, lo que hago es principalmente, bueno, tengo una matriz de solamente con una medida de x, pero quiero representarlo en x y y, entonces genero una matriz con las medidas de x y lo que hago es crear un ciclo que lo que me está haciendo es tomar los valores bueno, aquí lo tengo al revés, se me fue bueno, está bien porque estoy llamando nada más los valores de x. Entonces lo que hago yo es, tengo el arreglo de x, pero quiero agregar también que tenga y. Entonces lo que hago es generar un ciclo que mediante los valores de x le vaya agregando a cada uno el valor de y. Es decir, tengo por ejemplo 3 de x, pero tengo 5 de y. Entonces lo que hago es repetir 5 veces y agregar 5 veces un arreglo de, por ejemplo, si es 3x y 5y, agrego 5 veces un arreglo de 3. Y eso es lo que me generaría una matriz. Aquí solamente para recorrer la matriz, como se hace comúnmente en casi todos los lenguajes, como ya digo, son dos arreglos que se repiten. Entonces aquí lo que hago es rellenar la matriz con ceros y acá para la segunda matriz también. Entonces, llegamos a lo que es la otra función, que es generar grid, pero esta función está dentro de la función de generar arrays, o sea, solamente se usa en esta función. Entonces, lo que hago es utilizar las funciones de JavaScript, en este caso la de createElement, y bueno, aquí solamente estoy creando un salto, un espacio para lo que estoy creando aquí abajo. Entonces, lo que hago primero es llamar la función generar grid y generar grid 2, que estas funciones lo que hacen... generar grid 2, sí, y la otra de generar grid debería de estar bueno, voy a explicar la de generar grid 2. Lo que hago yo es crear un ciclo que a partir del valor de x cree los divs que se van a utilizar en la representación. Es decir, entonces yo creo, por así decirlo, necesito 3 divs. Cabe mencionar que estoy utilizando la librería de Bootstrap, entonces lo que hago es generar, por ejemplo, tengo 3, voy a explicarlo de esta forma, tengo 5 valores de x, pero esos 5 valores de x son los que, por ejemplo aquí, son de 3×3, tengo 3 valores de x, entonces lo que voy a hacer es generar los 3 divs que me van a almacenar los otros 3 divs que tiene dentro. Entonces lo que hago es, como la librería de Bootstrap, creo un div. Y lo que estoy haciendo es que le estoy dando con el atributo de className, con el método de className que trae lo de JavaScript, le doy la clase de row que hace referencia a Bootstrap. Le doy alguno de estilo y lo que estoy haciendo aquí es que estoy dándole el atributo de ID con el valor de C que viene del ciclo. Entonces aquí ya estoy identificando, por así decirlo, en X y Y. Bueno, apenas estoy identificando en X. Entonces esto es lo que me crearía el identificador del ID. Entonces si yo voy a mover la consola aquí son unas representaciones que tengo para el código. Entonces vamos a generar, por ejemplo, otra de 3×3 nada más. Estoy generando el código de los divs que representan los arreglos. Entonces si yo aquí hago mención para ver estos, por ejemplo, ya me voy a los elementos
Y si vemos aquí lo que estoy diciendo, entonces creo por ejemplo los divs de row, que son 3 divs, en este caso lo que cumple el 3 de lo que yo ingresé de X y Y, bueno, en X, entonces el valor de X, como es 3, va a ser 3 veces los divs, y le voy a agregar la clase de row, y se le agrega aquí. Y el ID que ya decía, como ya sabemos, los lenguajes de programación casi siempre empieza de 0 al valor que es, entonces 0, 1 y 2, que vendrían siendo los 3. Y a estos 3 se les agregan los valores. Y acá tengo los otros que crearía de esta parte, que viene siendo cuando termina cuando está este ciclo. Igual, como estoy recorriendo una matriz, son dos fors juntos, entonces vuelvo a agregar el otro for, pero ahora en este caso para el valor de y, y creo el otro div. Es decir, por ejemplo, como ya decía, tengo los valores, entonces por ejemplo creo 3 para acá, pero tienen que haber 3 en cada uno de los que se crean. Entonces aquí ya en el ciclo se cumple lo mismo. Se crea el div, se le agrega la clase de call para poder hacer responsivo el programa. Entonces esto es no solamente para representar el arreglo. Entonces por ejemplo yo le agregaría 4 y por el tamaño que tiene, en este caso yo le agregué un 33% que abarcar aquí en la página, y un de 100 píxeles de alto por cada div. Entonces cada que se genere por así decirlo, si yo genero 4 y 3, se van a generar 4 divs de X, y en esos 4 divs de X cada uno va a contener 3 de Y, que va a ser con la clase de call para poder hacer responsivo el grid que se representa. Le agrego un borde pues, de un píxel sólido y ya. Entonces el atributo que estoy agregando yo aquí de ID lo estoy utilizando para poder para poder usarlo en esta parte. Entonces si nos metemos otra vez a la consola, vemos que en cada div que genera, los que tiene adentro tienen un ID un tanto raro, que está separado por una coma, y lo que estoy haciendo aquí es representar en X y Y. Entonces si nos damos cuenta aquí, por ejemplo en el primer div es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, y luego por ejemplo 1, 0, 1, 1, 1, 2, y luego por ejemplo en el otro sería 2, 0, 2, 1 y 2, 2, lo que hace referencia al primer arreglo. Entonces sería por ejemplo 0, 0, 0, 1, 0, 2, y luego 1, 0, 1, 1, 1, 2, y luego 2, 0, 2, 1 y 2, 2. Esto es lo que estaría representando en esta parte. Entonces yo le agrego al ID los dos valores para poder hacer uso en la función de onClick. Igual el createElement, la librería de JavaScript, lo que podemos hacer es que tanto no agregar sí se agrega el método como tal, pero lo que estamos haciendo es agregarle ya la función, el evento onClick a cada uno de los cuadritos que representan la matriz. Entonces yo lo agrego con genero la variable del div con la clase de call, le agrego su estilo y le agrego el evento de onClick. Entonces lo que yo estoy haciendo es que por cada clic que yo le dé a cualquiera de estos, me toma del ID que estoy dando clic yo, me está tomando el primer valor que se representa aquí. Por ejemplo, si tomamos en cuenta un arreglo, por así decirlo, tipo JSON, hablamos de que la posición 0 es el 2, el 1 es la coma y el 2 es el 0. Entonces toma automáticamente, porque le estoy haciendo referencia con this. Entonces cuando yo dé clic a un cuadrito, aquí lo estoy mostrando con una alerta para representarlo. Entonces por ejemplo aquí ya me está dando el 2, lo que estoy haciendo es referencia al div de Y, solo para dar una idea. Entonces aquí yo con el this le doy referencia a que estoy dando clic al que yo le estoy dando clic, vaya, y estoy tomando el valor 0. Lo que estoy haciendo es tomar el valor, el principal, como ya digo. Si decimos ya en una forma de un arreglo, 0 es la posición 2, la coma es el 1 y el 0 es la posición 2. Y ya si nos vamos aquí, estas variables las estaba usando como auxiliar, pero ya no se utilizan prácticamente. Entonces lo que hago es que en el clic muestro solamente para pruebas en el código. Cambio el color en azul, que es lo que estoy haciendo aquí. Cuando yo doy clic se cambia a azul. Y lo que hago es la matriz siguiente, lo que estoy haciendo es
tomar los valores del... Cuando yo dé clic, estoy cambiando los valores en la siguiente matriz. Es decir, por ejemplo, tengo la matriz 1 y la matriz 2. Cuando yo dé clic en la matriz 1, tomo el valor del que le estoy dando clic de la posición 0 y el siguiente y lo voy a hacer igual a 1. Entonces, bueno, aquí la matriz 2 es porque estoy en la función perdón, de la de generar grid 2, que viene siendo la que empieza desde aquí. Entonces, como estoy dando clic a lo que ya decía, como los IDs que yo estoy representando aquí, entonces, por ejemplo, le doy clic al que tiene 2,0 de este, por ejemplo, del segundo. Como estoy trabajando aquí en la función del segundo, entonces, cuando yo le doy clic, por ejemplo, a este, estamos hablando de la posición 0,0. Entonces aquí, como le di clic al segundo arreglo, entonces dice, del que le di clic, agarra el ID 0, que viene siendo el primer valor, por ejemplo 0, aquí, pues, bueno, vamos a hacer el ejemplo, del primer valor 0, y luego toma también el valor, o sea, vete al valor de 0 con el otro valor del ID 0, 1, 2, entonces le digo el primer valor y el valor 2, identifícamelos aquí. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic a este sería 1, 0, entonces ya aquí en la función trabajaría con vete al 1 con 0 y lo declaras como 1, y es lo que estoy haciendo. Es por eso que a estos, cada uno de los divs que se generan en el eje de Y, por así decirlo, le agrego un ID con dos identificadores al mismo tiempo, y los separo con una coma para poder darles posición y aquí mandarlos a llamar. Entonces, cuando yo doy clic, el ID toma el primer valor, que se representa en 0 del arreglo, y luego del arreglo se va hasta la posición 2, que vendría siendo el segundo valor que se representa en cada uno, y ya, se declaran 1. Entonces, cada que tú le das clic aquí, te está representando ya un 1, no un 0 que está representado por blanco. Aquí es una función para imprimir ¿cómo se llama? La matriz cada que yo doy clic. Entonces vamos a hacer un ejemplo para esa función. Por ejemplo, si yo declaro una función de 4×5, vamos a mover la consola aquí para que se vea. A ver. Ups. Bueno, desde aquí la vamos a ver. Entonces vamos a representar, por ejemplo, la primer arreglo. Entonces vamos a ver, si yo le doy clic aquí, se debería representar en la consola de forma más numérica, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a dar otra vez al otro arreglo, y si se fija se va demostrando aquí en el Entonces, por ejemplo, si yo le doy a acá ya cambiaría también el valor y serían los valores que se representan. Ahora, como ya digo, representa cada uno de los arreglos por cada función, generar grid 1 y generar grid 2. Entonces, por ejemplo, yo me voy a la de generar grid 2 y ya me cambiaría automáticamente solamente para representar, estoy imprimiendo, a la segunda matriz. Entonces, si yo doy clic aquí, ya me representa igual a otra matriz. Esto se hace con el fin solamente para hacer pruebas en el código, y pues ya en la función de append child lo que hago es agregar el div que ya tengo, lo agrego al principal, que es el que crea aquí arriba. Entonces, por ejemplo, el que crea aquí arriba, ¿dónde está? Tengo todo reburujado. Generar grid 2. Sí, como estoy creando el div, lo declaro como div, y cada div que yo creo por ejemplo, en el eje de Y se llama div1. Entonces, yo aquí ya div al principal le agrego los div1 que cada que estoy creando, y ya lo genero en el código de la página. Y aquí ya está la otra función, la de generar grid 2, que literalmente lo que hace es exactamente lo mismo. La matriz 2, el otro hace la matriz 1. Y esto sería lo que yo hago para poder generar los dos arreglos gráficamente. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir dando clic aquí. Ahora voy a dar clic en la primera matriz. Vemos en la consola, son los valores que se representan ahí. Por ejemplo, este es el de este es el de este es el de este, y este es el de este. Y ya si doy clic, por ejemplo, en la segunda, me imprimiría la segunda, y vemos que son los valores, por ejemplo, de este de este y este de este. Y bueno, vamos a seguir con el código. Ahora sí, tenemos la función de generar grid,
que estoy haciendo referencia en este botón. Entonces, esta función ya es global, por así decirlo, ya se puede usar en cualquier botón. Y lo que estoy haciendo es usar el algoritmo que yo mismo me inventé, por así decirlo. Cabe aclarar, antes de demostrarlo gráficamente y explicarlo, que no sé si sea error de JavaScript o error mío, la verdad no sé, pero de cambiar una función de X y Y, por ejemplo, recorrer X y luego recorrer Y, que ahorita voy a explicar, me deja de recorrer una parte. Entonces no sé realmente, ya busqué en páginas como Stack Overflow y todo eso, y no logro hallar una solución que me hace que los arreglos que estoy utilizando se los salta, por así decirlos. Entonces, no sé, pero voy a tratar, bueno, voy a explicar y voy a tratar de representarlo bien ahorita gráficamente. Entonces, empezamos con el algoritmo que digo, ya yo mismo me ideé, por así, bueno, que creé literalmente, pues. Entonces lo que hago es, por ejemplo, empezar a recorrer la matriz en los dos, ¿cómo se llama? Pues sí, la matriz de los dos arreglos. Entonces empiezo a recorrer la matriz y digo que si, por ejemplo, aquí vamos a dar una representación desde esta parte. Entonces lo que estoy haciendo es decir, si la matriz uno, donde tengo, por ejemplo, estos valores así ahorita como están, estoy diciendo, si en la matriz uno de la posición, por ejemplo, 0 con 0 es igual a 1 y, o sea, AND, la matriz 2, por ejemplo, otra vez, como estamos trabajando en el mismo ciclo de las mismas variables, entonces estoy diciendo, si la matriz en la posición 0 con 0 y en la matriz 2 0 con 0 ambos son 1, entonces aquí ya hago el juego que se pedía en la explicación del programa. Entonces, cuando dos valores de las dos matrices se encuentren, no va a ser un 0, sino que cambiará, por así decirlo, un 1 y se representaría de otro color. Entonces, por ejemplo, aquí los únicos que se encontraría sería el 0 con 0, y es lo que hago en esta función. Entonces, si en la matriz 0 con 0, por así decirlo, hay un 1 y un 1, se representaría como un 2 y ya cambiaría a otro color. Y luego digo, por ejemplo, si en la matriz en esta, por ejemplo, aquí hay un 0 y acá hay un 1, entonces yo ya lo representaría el valor de que tiene acá. Entonces, por ejemplo, si aquí hay un 0 y acá hay un 1, pues este pasaría automáticamente a ser un 1 acá, para juntar, por así decir, las dos matrices. Y ya digo, si en los dos, por ejemplo, si en este hay un 0 y en este hay un 0, entonces lo que hago es decir pues que haya otro 0, obviamente, y el 0 lo voy a utilizar ahorita en el algoritmo que yo creé. Y pues esa sería la parte para rellenar la matriz. Y si nos vamos ya a generarla, vemos que, como ya decía, el único valor que se encontraría que se representa en rojo sería el primer valor, que sería este, y ya los demás en azul que serían que no se encuentran. Por ejemplo, sería el 0, 0, 0, 1, 2, 3, entonces sería 0, 0, 1, 2, 3, y luego ya el otro que está como esquinado, por así decirlo, que sería este de aquí. Aquí está mal, se ve mal, bueno, de hecho aquí también se encuentra otro valor que sería la otra esquina, y aquí se representa. Aquí, si se fija, no está muy responsivo que digamos, pero son los mismos elementos. Es problema del Bootstrap tal vez, pero por ejemplo vamos a representarlo con un arreglo de 3, que es más chiquito. Entonces si yo le doy aquí y lo meto aquí, y luego por ejemplo meto este aquí y quiero que se encuentre bueno, estos dos nada más, y cuando yo lo genero, se fija, sería esta esquina se encuentra con esta esquina y el del medio con el del medio, entonces sería rojo. Y el azul que están en el 2, acá no hay, entonces se representarían en azul y ya los demás colores automáticamente. Y bueno, para lograr esto, lo que hago es, como yo estoy dando un valor de 0 a los valores que son 0, por así decirlo, representados en color, obviamente el que se representaría sería 0, el que estaría vacío. Entonces 1 sería el color azul y 2, que se asigna aquí arriba, sería el color rojo, que sería cuando se encuentran. Entonces yo, como por obvias razones, lo que estoy diciendo es decir que el número 3 se va a utilizar ya como, por eso lo tengo como número auxiliar. Lo que se va a utilizar es que el número 3 sería obviamente el siguiente al 2. Entonces el 1 es el azul, el 2 es el rojo cuando se encuentran, el 0 no es nada, está solo,
Entonces el 3 ya sería el siguiente valor, que sería para agregar a los colores, a los valores random. Entonces yo empiezo a recorrer otra vez mi matriz y empiezo ya con el algoritmo. Entonces digo, si la matriz, recorriendo toda la matriz, por ejemplo empezamos 0 con 0. Si la matriz 0 con 0, por ejemplo aquí ya juntas, 0 con 0 hay un 0, obviamente aquí no hay porque aquí hay un rojo que estaría representado con 2, pues seguimos otra vez y volvemos a recorrer en el ciclo porque terminaría hasta acá el if, hasta esta parte, y aquí solamente estoy imprimiendo el resultado. Entonces diría, si hay un 0, empezaría el algoritmo, y si no lo hay, nos pasamos al ciclo, que sigue el ciclo, los dos ciclos, y ya seguiría la siguiente posición. Entonces digo, si en la siguiente posición hay un 0, que sí lo hay, digo, si la posición J, que vendría siendo la posición de X, aquí en este arreglo lo estoy representando primero, el Y es Y y J es X, entonces estoy diciendo, si en la posición J J menos 1, por ejemplo aquí que es 0, 1, entonces 1 menos 1 en este valor, 1 menos 1 es menor a 0, porque por ejemplo si yo empiezo a recorrer desde este cuadrito, estaría diciendo que obviamente 0 menos 0 va a dar pues, ¿cómo se llama? 0 menos 1, perdón, daría menos 1. Entonces no existe en el arreglo una posición con menos 1. Entonces esta condición lo único que hace es eso. Entonces, por ejemplo, yo empiezo en este cuadrito y digo, por ejemplo, 1 menos 1 es 0, entonces como es menor a 0, pero no lo estoy dando que igual a 0, entonces lo que hace es continuar, no hacer nada. Si por ejemplo aquí es menos 1, no hace nada, pero si es por ejemplo un 0, empezaría, o si es 2 menos 1 sería 1, entonces seguiría con el algoritmo. Ahora lo que yo hago es decir, si en la posición de Y, que es Y, si en la posición esta de Y le recorro yo, por ejemplo aquí en este de en medio, me recorro para atrás 1 y digo, hay un 0, no lo hay, entonces se queda, por así decirlo, ahí. Le estoy diciendo que si en la posición en esta me recorro 1 para atrás para volver a comprobar y hay un 0, entonces si existiera un 0 lo querías empezar con el ciclo, pero como no lo hay, trabajo con el valor del ciclo que ya hay. Entonces estoy diciendo en el ciclo que es S es igual al valor de X en el que yo estoy, y le estoy diciendo que empiece desde, por ejemplo, que estoy en este cuadrito. Si yo me recorro para acá, hay un 0, entonces voy a decir que desde aquí hasta acá recorra, o sea, de derecha a izquierda, recorra las veces, por eso está aquí decreciendo la variable. Entonces yo la inicializo en el valor en el que estoy de X, que sea mayor a 0, y por ejemplo si estoy en un 2, va a ser de 2 a 0. Entonces empiezo a recorrer, por ejemplo, de izquierda a derecha hacia atrás, y lo que hago es recorrer solamente en X para ver si existe un 0. Y ya si nos vamos aquí aquí ya en la matriz, lo que estoy haciendo es reemplazar. Por ejemplo, aquí hay un 0, lo reemplazo a 0 y luego me cambio a la siguiente posición. Aquí hay un 0, lo reemplazo a 0 y me regreso a la otra y digo, aquí hay un 0, pero como ya cambió a un 3, entonces ya no es, entonces ya cambiaría a 3. Pero si empezaríamos, por ejemplo, aquí con un 0 y acá va a haber un 0 también, entonces diríamos, aquí hay un 0, lo cambio a 3 y luego me regreso. Aquí hay un 0, sí, entonces lo cambio a 3. Y eso es lo que hace el algoritmo. Igual para la función de valor en Y, lo que hago es igual, pero en este caso como J es Y, bueno, como ya decía que es Y, entonces lo que hago aquí es, en vez de recorrerme de izquierda a derecha, ahora me iría de arriba para abajo. Entonces digo, por ejemplo, ya terminé aquí de recorrer estos dos valores. Por ejemplo, aquí hay un 0, y digo, aquí hay otro 0, ya los de estos dos son 3. Ahora digo, puedo ir para arriba, y es lo que estoy diciendo aquí. Bueno, aquí empieza primero para abajo. Si nos vemos de una forma lógica, los arreglos se diría así como esquinado, entonces diría de 0 acá este es el 2, y luego de 0 para acá este es el 2, entonces iría como de izquierda a derecha y de abajo para arriba. Pero pues en este caso empecé por arriba nada más, entonces le estoy diciendo, si el valor de por ejemplo aquí sería 0, más 1 es menor o igual al valor de Y, que siga recorriéndose. Entonces, por ejemplo, si aquí estaríamos ya en la posición de aquí de mero abajo tomando en cuenta Y,
Diríamos, por ejemplo, si nuestro límite es un 2, entonces estoy diciendo, si el 2 más uno, porque el arreglo se representaría en 0, 1 y 2, entonces, y aunque sea 3, entonces si yo digo, si 2 más uno es menor o igual al valor de y, entonces lo que yo estoy haciendo es empezar a recorrer de arriba para abajo ¿cómo se llama? Los cuadritos. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de representarlo aquí en, en Paint, solamente una explicación. Entonces, básicamente lo que hace mi algoritmo es, por ejemplo, tenemos un cuadrito que sea el que la posición que esté, ya sea que esté esquinado, esté en medio del arreglo o en la otra esquina o en otra parte, lo que ya hago es empezar a comprobar, por ejemplo, si te recorres para atrás y tienes un 0, entonces ese va a ser igual a 3, igual para arriba. Si te recorres para arriba, si tienes posibilidad de navegar hacia arriba en Y, entonces si encuentras un 0 igual va a ser a 3. En esta parte también, si tienes posibilidad de recorrerte a la derecha y te encuentras un 0 va a ser a 3. Igual si te puedes recorrer en Y para abajo y te encuentras un 0 va a ser igual a 3. Y eso es lo que haría el algoritmo. Entonces en esta parte ya decimos en el valor de Y para abajo, perdón, en el valor de X para la derecha, que sería esta parte, en el valor de Y para arriba, perdón, y el número auxiliar comentaría cuando ya no encuentra ningún valor, es decir, por ejemplo, tenemos estos colores, entonces aquí encontró uno nada más y ya como ya no puede recorrer para la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo, porque aquí ya se juntan estos y aquí hay un 1, entonces ya cambiaría y en esta parte ya como ya sería otro color y este otro color que se encuentra. Y pues ese sería mi algoritmo. Aquí igual cuando yo genero ¿cómo se llama? El, ya el generador automático, lo que hago es representar la matriz ya por el número, por así decirlo. Entonces, si nos fijamos aquí, esta matriz de aquí viene siendo ya cuando yo le doy clic en el automático. Entonces, por ejemplo, decir el 2, que sería el rojo, que es cuando se encuentran los dos valores azules, el 1, que es el azul, que vienen siendo los valores que quedan, por así decirlo, libres, por ejemplo, que quedaron de aquí, y estos dos que se encuentran de aquí, entonces serían estos dos y entonces 2, que sería el rojo cuando se encuentran, el 1 y los demás que se generan automáticamente. Y aquí colores que yo estoy imprimiendo en un arreglo que estoy guardando en esta parte, que lo que hago es tomar el valor mayor, ya sea de X o y generar tantos colores al azar, y esos colores al azar son los que yo estoy agregando en la función de igual, recorro la matriz y donde encuentre el valor que yo necesito, le doy un color que esté en el arreglo. Y la función de getRandomColor sería esta, que vendría siendo la que está generando esta parte de aquí. Y bueno, ya eso, sí, ya prácticamente sería todo el código. Entonces se resume en primero generar los dos grids, generar grid 2 y generar grid, que son estas dos funciones que yo mando a llamar, que vendrían siendo las que expliqué al principio, que lo que hago es generar el primer div con un row y luego ya agregarle los elementos de como si fuera una tabla. Igual la función para agregarlos al div, el algoritmo que empieza desde esta parte, primero relleno la matriz, que si, como ya dije, si entre las dos matrices se quedan libres pero en la otra está lleno, entonces sería un 1, pero si se encuentra un 1 y un 1 sería un 2, que se representa por rojo. Y ya aquí ya el algoritmo, que lo que hace es recorrer de izquierda a derecha en el cuadrito, no importa que esté esquinado. Entonces, por ejemplo, si estuviera esquinado le va a decir que no puede recorrerse porque pues, no hay ningún valor arriba. Igual aquí, si fuera así para arriba, le diría que no podría recorrerse. Si fuera para abajo, si estuviera esquinado, tampoco se podría. Y igual si estuviera esquinado en la parte derecha, también le diría. O sea, sería como si hubiera una esquina aquí, estos dos valores no dejaría y estos también no dejaría. O ya si se encontrara con un valor, por ejemplo, con un 1 o con un 2 o con un 2 y con un 1, ya le diría que no puede recorrer porque ya no hay un 0. Y ya, como decía, Y que vendría siendo Y J que vendría siendo X, entonces lo que hago es recorrer primero en J a la derecha con agregando valor, comprobando un valor por valor, agregando un valor en Y para recorrer hacia abajo,
quitándole un valor a y para arriba y el otro que estaba acá para recorrer en el valor de x hacia la izquierda, que es el primero. Y pues si ya nos vamos al programa, vamos a ver que si yo genero, por ejemplo, un arreglo de 3 por 5 y vamos a, por así decirlo, quiero que sea este, 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 y por ejemplo quiero que se encuentren este y este. Entonces yo ya genero mi grid y si nos ya vemos aquí, por ejemplo decimos como quisimos que estos dos se encontraran, entonces sería el rojo aquí. Igual forma este de aquí y este de aquí se encuentran, que se vendría siendo este de aquí, y ya los azules que no se encuentran, por ejemplo este y este, entonces sería este y este, que vendrían siendo los mismos. Y ya pues igual los colores que se generan automáticamente y se representan por cada uno de ellos. Entonces ya si vemos el resultado de la última matriz que se generó automáticamente, que vendría siendo esta de los colores ya, vemos que el 2, que representa el rojo donde se encuentran los dos unos, vemos el 1 que vendría siendo este de aquí, pero como aquí no hay se representan 1, entonces vendría siendo el otro 1 que es este, que como aquí está pero aquí no está, se representa también. Igual el 1 que está aquí, que no está aquí, se representa en 1, y el 2 que sería este y se encuentra y se representa aquí en rojo. Y ya los demás valores que son al azar y que se encuentran los demás colores. Y pues bueno, esa sería la explicación de mi proyecto. Y pues espero esté todo bien. Gracias.